Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban: ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Que no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay un dicho popular que dice: no hay más ciego que aquel que no quiere ver. No hay más sordo que aquel que no quiere oír, aquel que no quiere entender. Yo creo que hoy en día esto es muy común verlo. Si vemos, ha habido elecciones en muchos pueblos y vemos cómo a veces personas que quieren engañar lo que es obvio, pero bueno, hay a veces, o hay personas que están haciendo bien en el mundo y son atacados. Por ejemplo, la iglesia constantemente se ataca y dicen: mira cuánta riqueza tiene, mira cuántas cosas hay, y con eso podía resolver la pobreza en el mundo. Y a veces se hacen juicios también superficiales, sin saber, sin conocer. Y cuando uno se da cuenta que una de las instituciones que más ayuda en el mundo, por la primera, es la Iglesia Católica, y eso lo pueden ver en los medios. Si te pones a buscar, vas a encontrar. ¿Por qué les digo esto? Porque parece que con Jesús no es la excepción. ¿Cuál es la misión que trae Jesús? ¿Qué es lo que hace Jesús? Yo a muchos de mis líderes les digo, cuando ya quieren tirar la toalla, cuando ya no quieren trabajar, cuando ya no quieren hacer más, les digo: siempre miren a Jesús. Porque eso me pasa a mí también como sacerdote. A veces que uno dice: ya estoy cansado, la gente no entiende, y en lugar de ayudar, a veces te ponen obstáculos en el caminar. Y bueno, y así hay sacerdotes que dicen: no, padre, yo ya no quiero seguir, o unos guardan distancia, unos se van. Pero yo siempre aprendí, bueno, en mi caminar, de un padre espiritual que me dice: siempre mira a Jesús, siempre, no se te olvide de quitar tu mirada en Él. San Daniel Comboni usaba una frase y decía a sus misioneros, a nosotros, nos decía: las obras de Dios nacen y crecen al pie de la cruz. Al pie de la cruz, al pie a veces del sufrimiento que uno no entiende.
hoy vemos que Jesús, ¿qué es lo que hace Jesús? Yo siempre le pregunto a la gente, ¿qué es lo que hace Jesús? Pues es hacer el bien. Jesús sanaba a las personas enfermas, Jesús expulsaba demonios, Jesús lo buscaba una multitud para buscar sus necesidades, calmar sus ansiedades. Jesús sanaba también espiritualmente a las personas. Hemos visto en los evangelios anteriores cómo Jesús también daba de comer, pero más que nada sacaba lo bueno de cada persona y de decir, tú tienes algo que aportar, algo que dar. Hoy la palabra de Dios nos presenta a Jesús, va a su pueblo, ¿y qué es lo que hace? No hace nada diferente que en otros lugares. Va a la sinagoga, al lugar del encuentro, de escuchar la palabra de Dios, y todos se asombraban. ¿Por qué? Porque Él enseñaba y enseñaba. Y se asombraban por la sabiduría que tenía, por la inteligencia que daba. Todos se quedaban preguntándose de dónde sacó tanta sabiduría, esos poderes milagrosos que Él tiene, de dónde proceden. Hasta allí todo, pues uno se puede preguntar, y uno puede darse la respuesta y de decir, bueno, esto no viene de algo natural, esto tiene que venir de algo más grande. Y esto es el reconocer. La gente de fe es la que reconoce inmediatamente, y es aquella que dice, pues este es el Hijo de Dios, este es el Mesías. Esto es lo que reconoció Pedro, que hizo su profesión de fe. ¿Quién dice la gente que soy yo? Sí, el que hace milagros, el que enseña, etc. Pero tú, ¿quién dices que soy yo? Esta es la pregunta. Muchos lo descubren. Hasta el ladrón al final allí dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. El soldado, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Pero ¿por qué la gente de su pueblo cercana, a veces los que uno espera que te reconozcan, que vean, son los que empiezan a cuestionar todo el tiempo? Y empiezan allí, que no vienes, este no es el hijo del carpintero, que no viven entre nosotros sus parientes aquí, nosotros lo conocemos. ¿De dónde pues ha sacado toda su sabiduría? Todas esas cosas. Y aquí concluye Mateo diciendo, y se negaban a creer en Él. Aquí está el punto. No es que uno no se pregunte, te preguntas, pero al final uno llega a una conclusión. Quien tiene el Espíritu de Dios, te vas a descubrir y vas a decir, wow, verdaderamente este es Dios, verdaderamente Él nos habla de Dios. Por Jesús, Él mismo decía, cuando muchos lo acusaban, este es Satanás, este saca a los demonios con el poder de Beelzebú, y dice, ustedes parece que su mente está muy corta, siempre es viendo lo negativo. ¿Ustedes creen que Satanás se va a dividir a sí mismo porque se destruye? No sean tontos. ¿Sí? Jesús dice, júzgame a mí de acuerdo a lo que ves en mí. ¿Qué es lo que yo hago? Hago el bien, pero siempre recuérdense que hay el mal que no quiere que se vea lo bueno. ¿Sí? Y esto ocurre en el pueblo de Jesús. Eso ocurre entre su gente. Eso ocurre entre la gente más cercana, que se niegan, negarse a creer en Él. Y yo creo que esto pasa en nuestros días hoy también. Cuando tú niegas el poder de Dios, cuando tú niegas la gracia de Dios, que Dios puede perdonar nuestros pecados, cuando tú niegas que con Dios todo es posible, que Dios puede cambiar los corazones, cuando uno no cree en eso, pues es no creer en el poder de Dios que puede transformar el mundo. Yo creo que a veces sí nos quedamos incrédulos por todo lo que sucede en el mundo, lo que pasa, o por lo que vivimos también día a día en nuestras comunidades, que decimos, esto no creemos en una transformación, en un cambio de la persona. Pero yo creo que otra vez es de decir,
creo en ti, Señor. Creo que tú lo puedes. Creo que contigo, aunque las cosas no son claras, a veces que no lo veo, pero confío porque lo he visto en la vida de muchas personas, que he visto muchos milagros que ocurren constantemente. Aquella que nos enseña a confiar es la misma María, cuando le dicen: tú vas a quedar esperando un hijo por obra del Espíritu Santo. Pues yo creo que todos nosotros nos empezaríamos a cuestionar, pero ella es la que confía totalmente, una confianza total, por eso es grande. Hoy Jesús dice: no voy a hacer más cosas aquí en mi pueblo. Y a veces en nuestras vidas no ocurren esos milagros. ¿Por qué? Por nuestra falta de fe. Por nuestra falta de fe. Recuérdense que Jesús, siempre que hacía un milagro, antes de sanarlo, en la mayor parte del tiempo, decía: tu fe te ha salvado. ¿Crees que lo puedo hacer? ¿Crees? Y comenzaba sanando el espíritu. Tus pecados te son perdonados. Y después venía con el milagro también físico, que a veces lo necesitamos nosotros para entender que el poder de Dios, pero no todo el tiempo ocurría, ¿no? Lo ocurría para enseñarnos que hay que confiar en Dios. Hizo el milagro de devolverle la vida a Lázaro para enseñarnos que Él es poderoso, que Él tiene el poder, pero no lo va a hacer en todo tiempo, pues. ¿Por qué? Porque hay un ciclo, hay un momento que tenemos que vivir, la muerte también física. Jesús tiene el poder de bajarse en la cruz. Jesús tiene el poder de decir: yo no quiero pasar ese momento, pero ¿qué es lo que lo hace hacer ese paso? Porque hay un plan, en el plan de Dios. El plan de Dios es decir: la muerte no tiene el poder sobre nosotros, la mentira no tiene el poder sobre nosotros, el pecado no tiene el poder sobre nosotros cuando tú tienes a Dios en tu vida. Y esto lo tenemos que recordar. Y hoy Jesús pues nos recuerda y dice: bueno, no ocurren cosas en tu caminar por no reconocerlo a Dios en nuestras vidas. Jesús hoy concluye diciendo: un profeta no es apreciado pues en su pueblo. Un profeta no es despreciado más que en su propia patria, entre su propia gente. A veces son los que no reconocen la presencia de Dios. Pues vamos a pedir pues a Dios en esta Eucaristía que nos dé ese corazón manso y humilde, que nos dé esa humildad para nosotros reconocer la presencia de Dios en nuestro caminar, los milagros que ocurren día a día, las cosas buenas que hay en el caminar de nuestra vida, que seamos capaces de reconocer la presencia de Dios, la mano de Dios. Así sea. Amén. Amén.